Iniciamos una nueva serie. Hoy día estamos iniciando una serie llamada Decide Crecer. Nosotros todos los años hacemos ahí una lista de cosas en las que queremos cambiar, mejorar, ajustar. Y es una lista de deseos, de intenciones. Y no nos metemos así como de lleno en el sentido de ya, voy a trabajar lo que sea necesario trabajar para que pueda efectivamente crecer en lo que tenga que crecer. Y por eso la idea es que podamos ser proactivos y crecer efectivamente en las áreas que más importan. Fíjate que si hacemos una lista de las cosas en las que queremos mejorar este año, podemos comenzar ahí. Uno siempre comienza por lo más externo, ¿cierto? Uno comienza, bueno, voy a comer mejor, voy a dormir mejor, voy a hacer ejercicio. Este año quiero estudiar algo nuevo, quiero estar al día con las deudas, cosas así como más bien del ámbito de las urgencias, pero también desde el ámbito externo. Y no siempre nos preocupamos en un primer momento con algo interno, profundo, cambios significativos. Y cuando pensamos en qué tenemos que cambiar para comenzar el año, para comenzar la transformación de mi vida, ¿dónde tengo que trabajar? ¿En qué área de mi vida tengo que crecer este año? Les quiero invitar a que comencemos por el Evangelio. En vez de comenzar por lo que es urgente y lo que es cosmético, nada contra la urgencia ni con los cosméticos, pero tenemos que trabajar lo que es importante y lo que es profundo. Porque si nosotros aprendemos a crecer en el Evangelio, todo crecerá en nuestras vidas. Quizás estás preocupado con tu matrimonio, con tus deudas, con tu trabajo, con tu salud. Todo comienza acá. Una profunda y real comprensión del Evangelio te guiará a un crecimiento integral en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes se preguntan, ok, pastor, todo eso es muy bonito, pero ¿por qué? ¿Por qué por el Evangelio? Yo ya sé el Evangelio. Jesús me ama, Jesús murió por mí, ¿cierto? La cruz, murió, resucitó, ya sé. ¿Qué más? ¿Qué más que hay que aprender con relación a eso? Y fíjate que esa percepción de que nosotros ya sabemos es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque me ayuda a validar la idea de que todo está bien. Yo sé, soy un buen cristiano. Sé lo que Dios quiere de mí. Estoy haciendo lo mejor, me estoy esforzando, ¿cierto? Nos esforzamos, pero muchas veces nos esforzamos así. ¿Han visto esa imagen en algún momento? Tenemos ahí 3 hermanitos jugando, ¿cierto? Seguramente si usted es hermano menor, te tocó jugar con tus hermanitos y ellos no querían jugar contigo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con el chiquito? Le pasaron un control. ¡Ay, quiero jugar! Pero simplemente no lo conectaron a la consola, ¿cierto? Y él está ahí, mira la pantalla, y él cree que está jugando. Él cree que está participando, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una comprensión genérica del Evangelio, estamos así. Pensamos que estamos conectados, que todo está bien, que yo estoy participando, me estoy esforzando. De repente llega un momento donde uno se pregunta, ¿y por qué mi monito no se mueve? ¿Y por qué no me responde? Empieza a fallar la Matrix. Y ahí uno se da cuenta que es que no cuadra, ¿cierto? Hay un relato en la Biblia que está incluido en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que nos ayuda a romper con esa idea equivocada de que yo ya sé todo el evangelio y no hay nada más que ir creciendo en esto, ¿cierto? Dice así: cierto dirigente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes,
y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron le preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Ese texto apunta hacia la comprensión del Evangelio por el famoso desconocido llamado joven rico. El texto no llama a este hombre de joven, dice que es un hombre y es importante. Los otros evangelios complementan este relato con más detalles sobre quién era él. Pero nosotros todos tenemos un concepto, o los que conocen ese texto ya tienen un concepto negativo sobre él, ¿sí o no? El joven rico era chanta porque pensaba que podía comprar la salvación. Y tenemos una idea muy negativa de él. Pero les quiero invitar a repensar la idea que tienen ustedes de este muchacho, porque hay muchos de nosotros ahí, mucho. Fíjate que a veces quedamos con la caricatura del personaje y no escuchamos y ni entendemos el mensaje. Pero ese cuadro muestra una persona que, así como nosotros, es muy compleja. La Biblia no trae personajes como los cuentos de Disney, así como el villano y el héroe. Nos gusta así como alguien que es siempre bueno. La Biblia trae personas que son buenas y malas al mismo tiempo, así como nosotros. Entonces, este hombre es así. ¿Qué sabemos sobre él? Sabemos que era judío. Sabemos que era una persona muy importante en la sinagoga, un líder probablemente. Sabemos que era joven. Los textos de Mateo y Marco apuntan hacia eso, ¿no? Era joven, no era un anciano. Era una persona muy piadosa, que toda su vida vivió en obediencia a la ley. Jesús lo confronta y él dice, no, si yo he vivido así como dice la ley. También sabemos, por el texto, que era multimillonario. La expresión que dice que era un hombre muy rico, básicamente significa eso, era multimillonario, ¿cierto? Y vemos que este caballero demuestra una genuina busca por la espiritualidad. El texto de Lucas nos da ese detalle, pero Marcos nos dice que él corrió hacia Jesús. Adultos en el primer siglo no corren. Correr es para esclavos y niños. Ellos caminan. ¿Tú cachai que ellos no tenían pantalones así? Ellos usaban, ¿cierto?, esas ropas así como largas. Entonces era poco común ver a hombres corriendo. Él corrió hacia Jesús. Y más, él se arrodilló ante Jesús en la presencia de otros, es decir, era un hombre importante, era un judío, era rico, y él se humilló públicamente, suplicando a Jesús por una respuesta con relación a la salvación. No era una actitud así como que para probar qué onda ese loquito que está hablando esas cosas. Él estaba realmente preocupado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de concepto debemos guardar sobre él. Fíjate que ese hombre clama por entender algo más. Él sabe que él está obedeciendo a la ley, pero él siente que algo falta. Y por eso clama a Jesús, ¿cierto? Nosotros vemos al joven rico así. El joven rico es así. Él piensa que está, ¿no es cierto?, siguiendo a Dios, y está jugando, está participando, pero él siente que algo le falta. Su monito no se mueve, su carrito no corre, ¿cierto? No le resultan los movimientos que hizo en el control, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Gané? ¿Estoy ganando? Sí, él está con esa crisis. Pero fíjate que lo que el texto realmente nos muestra es que ese joven soy yo también. De alguna manera, este soy yo también. Y cuando vemos a nosotros en la figura aquí, decimos, a ver,
No, pastor, si yo soy discípulo de Jesús. Yo no soy como Él, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿será? Debemos crecer en la comprensión del Evangelio, porque si no, vamos a caer en eso. ¿Cómo crecemos en el Evangelio? Al desarrollar de la historia de este caballero, podemos mostrar o podemos ver cómo Jesús nos enseña a crecer en el Evangelio. Lo primero que Jesús nos enseña en ese texto es admitir la insuficiencia de la obediencia externa. Eso fue lo que Jesús hizo. El hombre dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y Jesús le presenta una lista de mandamientos, ¿sí o no? ¿Sabes los mandamientos? Es interesante la palabra de Jesús porque Jesús no está entregando algo nuevo. Él dice, pero si tú ya sabes, ¿no sabes los mandamientos? Y Jesús cita algunos, pero no cita todos los mandamientos de los 10 mandamientos. Cita los mandamientos de la famosa segunda tabla, es decir, de la parte que es más práctica o de la parte que es más vinculada al trato al otro. ¿Cierto? No mates o robes, no hables mal del otro, cosas así. Y Jesús no está diciendo que la salvación se gana por medio de la obediencia. Lo que hace Jesús es permitir que el hombre hable de su propia condición. Porque él dice, ¿y los mandamientos? No, si los mandamientos yo los tengo clarito, los obedezco desde que era joven. Ok. Y el hombre, en el Evangelio de Mateo incluye esa expresión. El hombre dice, todo eso he obedecido, pero ¿qué me falta? Es interesante porque él tenía la sensación de que le faltaba algo, y esa sensación no era compartida por la mayoría de los judíos en su época. Seguramente él estaba escuchando a Jesús hablar, y Jesús habló en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, el relato del publicano y el pecador, el fariseo y el publicano. El fariseo, un hombre de la religión, un líder religioso, que va al templo y ora y dice, gracias Señor, porque yo soy bacán. Yo soy lindo, maravilloso, yo soy santo. No como este cobrador de impuestos que está acá, que es un miserable. Yo soy de los buenos. Esa fue la oración del caballero. Y no hay exageración, ellos oraban más o menos así. El publicano, el pecador, una persona irreligiosa, simplemente confesó sus pecados, admitió su falencia y suplicó misericordia al Señor. Y Jesús dijo, ¿quién salió justificado? Cualquier judío en la época de Jesús va a decir, el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo es piadoso. El otro vive con pecadores, tiene una práctica común ajena a la religión. Pero el mensaje de Jesús dijo, no, el que salió justificado fue el que se arrepintió. Y eso empezó a generar conflicto en su cabeza. Pero él venía escuchando eso y como que sentía que algo faltaba, necesitaba algo ahí, ¿cierto? La respuesta de Jesús no está deslegitimando la ley cuando habla de los mandamientos, ni está diciendo que si obedeces serás salvo. Lo que hace Jesús al citar la ley es poner la ley en un contexto. Porque Jesús utiliza ese argumento como un buen estrategista, para permitir el siguiente paso. En el siguiente paso, Jesús viene y revela su juego para el caballero. Fíjate que ese hombre muestra ¿qué cosa? Un corazón que buscaba a Dios, una persona que buscaba vivir en obediencia a Dios, una persona que buscaba obedecer a lo que decía la ley. Era fiel, quizás más que nosotros en algunos sentidos, pero una persona dedicada. Y el esfuerzo por esta vida santa, en las palabras de Jesús, solo tiene sentido cuando son el resultado de un corazón transformado. El hombre mostró para Jesús que yo tengo un corazón que busca obedecer, pero no busco obedecer porque soy transformado por Dios. Busco obedecer para que por medio de esa obediencia Dios me acepte. Jesús en esa historia nos muestra que la obediencia externa es necesaria,
pero al mismo tiempo insuficiente. Tú puedes ser un buen cristiano en el sentido de vincularte a una comunidad, de frecuentar a los cultos, de portarse bien en la vida, de no hablar garabatos, de tratar bien a las personas a tu alrededor, pagar al día sus cuentas, de obedecer a Dios en los distintos mandamientos. Pero el Evangelio es más que eso. La obediencia a la ley solo puede ser entendida desde el Evangelio como resultado de la transformación y no la causa. Por eso que este caballero estaba perdido, porque dice, yo estoy obedeciendo, pero parece que me falta algo. Y Jesús dijo, sí, seguramente te falta algo. ¿Por qué? Porque la obediencia externa es insuficiente. Tenemos que admitir eso, primeramente en nuestro corazón. Cuando decimos, no, si yo sé el Evangelio, pero en la práctica estamos así, obedeciendo a Dios para que Él nos bendiga. Y es así a veces. Nosotros tenemos una semana difícil, semana de pruebas en la universidad, ¿cierto? Exámenes, difícil. Ese domingo sí Dios iba a la iglesia, porque la semana se viene difícil, ¿no? Voy a orar más. ¿Por qué? Porque necesito más de Dios. Cuando las pruebas son fáciles, yo no necesito orar tanto. Pero cuando son difíciles, ahí, Señor, ¿no es cierto? Estoy comprando bendiciones de Dios para que compensen en mis momentos de dificultad. Eso no es el Evangelio. Necesitamos profundizar en nuestra comprensión del Evangelio para que podamos salir de ese concepto equivocado de relación con Dios. La segunda cosa que vemos en ese texto, o antes de eso, ¿no? Ya haciendo una puente con la segunda cosa, fíjate lo que dijo Carson. Carson dijo, obedecer a los mandamientos individuales no es sustituto para la disponibilidad de la autoentrega a la afirmación absoluta de Dios impuesta por el llamado del Evangelio. En ese contexto, la convocación de Jesús quiere decir que la verdadera obediencia a la ley, en última instancia, es presentada en el discipulado. El hombre obedecía a la ley, pero no la obedecía plenamente, porque el sentido de la ley era un corazón entregado totalmente, y es lo que Jesús muestra que Él no tiene. ¿Cuál es la segunda cosa? La segunda cosa que debemos hacer para crecer en la comprensión del Evangelio es identificar y abandonar a los ídolos del corazón. Fue lo que pasó aquí en la segunda conversación con Jesús, o en la respuesta de Jesús, ¿cierto? El hombre dice, ¿qué me falta? Y Jesús le dijo, sí te falta algo. Lo que te falta es eso. Es muy interesante. En la primera vez que Jesús dice los mandamientos, nombra los mandamientos 5, 6, 7, no nombra los mandamientos 1, 2, porque los nombra acá. Cuando Jesús dijo al hombre, vende todo lo que tienes y regálaselos a los pobres, estaba nombrando básicamente lo que era el resultado de no tener otros dioses delante de ti. Fíjate que la caricatura de ese episodio muestra a Jesús como que siendo duro con el caballero, ¿cierto? Ay, Jesús, ¿para qué tan pesado? ¿Cierto? Sí, ¿por qué vender todo? Podría decir, vende una parte. Alguien podría decir que Jesús fue pesado con este caballero porque le cayó mal. Porque a mucha gente no le pidió eso, ¿cierto? Incluso ahí, en el capítulo siguiente, Jesús se encuentra con Zaqueo y Jesús no dijo que tenía que deshacerse de sus fortunas. Y Zaqueo sí que era un ladrón, ¿cierto? Pero Jesús, en el Evangelio de Marcos muestra en ese evento, Jesús responde al hombre, al joven, con amor. Marcos dice que Jesús lo miró con amor y le dijo, vende todo lo que tienes. Es interesante porque Jesús no quería decir que personas con plata no pueden ser discípulos de Él. Había muchos discípulos de Jesús que sí tenían plata, ¿cierto? Ahí tenía a José de Arimatea, el mismo Zaqueo que se unió a Jesús. Jesús tampoco estaba poniendo al caballero una barrera intransponible en el sentido de que yo no quiero que sea mi discípulo, así que para que sea mi discípulo tiene que ser algo imposible. No, no era eso. La exigencia de Jesús no tiene que ver con la posesión del dinero en sí, sino más bien con la relación del hombre con el dinero. De manera que eso se aplica a nosotros, incluso no siendo ricos, pero poniendo el mismo amor en otras cosas. Quizás tu problema no es tu fortuna. Y algunos pensando, si bien podría tener una fortuna, ¿no? Pero bueno, quizás tu problema no es tu fortuna. Pero tu amor, así como el amor de este hombre, estaba en algo que no era Dios.
Jesús, lejos de ser un opositor al joven, estaba revelando al caballero su propia enfermedad, su ídolo. Y por eso estableció una postura radical. ¿Por qué? Porque Dios es sumamente radical con relación a los ídolos. Nosotros somos los que bajamos perfil. Porque nosotros queremos que coexistan ahí, ¿cierto? Queremos, no es tan así, ¿cierto? Yo puedo ser, puedo calzar, puede ser. Y uno va armándose de argumentos, pinchando unos versículos aquí que allá, buscando, ¿no es cierto?, un vacío legal para justificar una idolatría. Y es así, ¿cierto? Fíjate que uno se pregunta ya, pero ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que es esa idolatría? Un ídolo es normalmente algo que en sí mismo es bueno. La familia, el trabajo, el deporte, el entretenimiento. Por sí mismo no es malo, no es algo pecador en sí. ¿Cierto? No estamos hablando aquí de asesinatos y nada por el estilo. Estamos hablando de algo que es común en nuestras vidas y que podemos, y muchas veces son dadas por Dios para bendecirnos, ¿ya? Pero esa cosa, ella empieza a ocupar un espacio muy importante en nuestro corazón. Y uno solo sabe eso cuando la pierde. Es decir, si pierdo esto, mi vida pierde sentido. Si muere mi esposa, mi marido, yo me desorganizo totalmente. Pierdo el sentido de mi existencia. Pierdo la lógica de la vida y las ganas de vivir. Algo muy, muy, muy importante para uno. Y obviamente por ser algo muy importante para uno, va a consumir tu dinero y tu tiempo. Por lo que si quieres saber dónde está tu ídolo, anda al banco y ve en lo que gastas. Obvio que hay gastos que son obligatorios, ¿cierto? Pero nosotros sí invertimos en lo que nos controla, tiempo y dinero. También es algo que en nuestra cabeza tiene mucho sentido. Nosotros estamos convencidos de que eso es así. No, si eso es así, eso tiene tanta lógica y ella hace tanto sentido, incluso nos da paz. Yo lo necesito para equilibrarme emocionalmente. Eso me da paz, me da tranquilidad y es algo que yo tengo que tener para tener paz. Si yo no tengo eso, no tengo paz. Porque eso me equilibra, eso me sana. Y un ídolo va ocupando esos espacios. Y fíjate que cuando uno no se da cuenta, está en una relación de total dependencia. Controla totalmente su vida, porque controla sus gastos, controla su tiempo, controla sus emociones. Uno vive en función de esto, alimentando a estos ídolos que uno tiene. Pero lo más interesante es que un ídolo nunca dice de sí mismo que es un ídolo, ¿cierto? Es simplemente algo que me gusta, es simplemente algo que es bueno. Nunca se presenta así como yo soy un ídolo en tu corazón. No, nunca es así. Los ídolos, ellos nunca fallan en fallar. Los ídolos siempre decepcionan, desilusionan. Si construyes tu vida, tus esperanzas, tus emociones en cualquier cosa que no sea Cristo, eso te va a defraudar y te va a dejar más pobre de lo que ya eres. Te va a dejar más desorientado emocionalmente de lo que ya estás. No te va a entregar el placer, la realización, ni mucho menos te va a acercar a Dios. Todo al contrario. Nuestro error está en pensar que la idolatría es algo meramente religioso. En mi vida normal, en el trabajo, en los quehaceres, eso no tiene nada que ver con idolatría. Ese es un gran problema. Como vimos la semana pasada, separamos lo espiritual de lo material. Y olvidamos que todo es espiritual, pues hermano. Todo. Nuestra vida es un ejercicio de adoración. Estás adorando a algo por medio de tu trabajo. No importa qué trabajo tengas. No importa, yo no soy cristiano, yo no sigo a Dios. Eres un adorador. Hay un ídolo de por medio. Eso es lo que es el ser humano. Y es imposible que el ser humano se separe de su impulso adorador. Así que si no estás adorando a Dios,
estás adorando a otro ídolo, a falsos ídolos. Y fíjate que al confrontar al hombre con su idolatría al dinero, él también estaba confrontando a él mismo, al hombre, con un otro ídolo, que no era solamente el del dinero, era el ídolo de la autosuficiencia. Yo lo he hecho todo, yo he hecho todo. Incluso la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo soy el que hago, yo soy el que me salvo. Era autosuficiente. Jesús, al decir, deshácete de tus cosas, iba a dejar al caballero en una situación de dependencia. ¿Y cómo voy a vivir dependiendo de qué? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cierto? Y Jesús lo llama a caminar con él en dependencia. Y eso es que nos cuesta. Nos cuesta. Porque, como dije antes, los ídolos nos dicen que son ídolos. Y muchas veces los ídolos dicen, tú eres bacán. Y uno lo hace para sentirse bien. Porque piensa que yo estoy sintiéndome bien. Me siento independiente. Yo soy el amo de mi vida. Hago lo que quiero. Pura ilusión, ¿no es cierto? El Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio? Es la proclamación de la libertad de los falsos ídolos. Nos revela, mira, estás atrapado ahí en esa cuestión. Despierta, es un diagnóstico. Y es por eso mismo que el Evangelio tiene que producir en un primer momento conflicto, dolor. Porque nadie rompe con los ídolos del corazón sin dolor. Cuesta. Por eso que el mensaje de Jesús era duro. Por eso que el mensaje de Jesús era confrontacional. Por eso que Jesús dijo que ustedes van a ser rechazados. Porque lo que dice el mensaje del Evangelio es algo duro para nuestro corazón. Nadie quiere ir al hospital y que el médico le diga, es cáncer. Uno quiere que vaya al médico, me duele la guata, qué sé yo. Quiere escuchar, son gases. Gracias. Tengo que tomar una pastillita para que se me salga. Me voy a poner en un rincón así más aislado, así, ¿no es cierto? Lejos de la gente, por favor. Y se me va a pasar en 2-3 días. Eso es lo que queremos escuchar. Pero cuando el médico dice, no, esto es cáncer, eso es metástasis, uno no quiere escuchar eso. Pero el médico no dice porque es sádico, porque te quiere ver sufrir, porque te quiere ver morir. ¿Por qué dice? Porque al entender el diagnóstico puede hacer algo. El Evangelio es sanador en ese sentido. Te duele, pero te salva. El ídolo es un engaño porque no te dice dónde está tu error hasta que mueras. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Entendemos mejor el Evangelio cuando somos confrontados por él. Por eso tenemos que hacerlo todos los días, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Porque destruiste uno hoy día y mañana creaste otro. Porque nuestro corazón no se cansa de pecar. No se cansa de inventar formas de dar vuelta a la ley de Dios. Tenemos que día a día crecer en el Evangelio para que constantemente seamos expuestos por el Evangelio a los ídolos de nuestro corazón. Pero ¿qué hace Jesús al final con el caballero? Jesús lo llama a una postura de entrega radical. Y fíjate que él estaba así dispuesto para observar todas las exigencias externas, que no eran menores, Y él estaba incluso dispuesto a ir más allá de las exigencias de la ley. Pero cuando el Señor apunta hacia su riqueza, ahí le toca donde le duele. ¿Por qué? Él tenía su corazón dividido. Su dinero competía con Dios. Y eso es lo que hacen los ídolos. Ocupan el lugar de Dios en tu vida. Ya no es Dios que te da realización, ya no es Dios que te da identidad, ya no es Dios que te da felicidad, ya no es Dios que te da esperanza. Lo que te da esperanza es tu familia, es tu cargo en el trabajo, lo que lograste en tu historia, lo que pudiste hacer y dejar de hacer, es tu salud, son tus logros, qué sé yo, cuál sea tu ídolo. A veces puede ser algo muy tonto, muy pequeño,
Pero incluso eso puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace Dios? Exige en todo lugar, como una condición para la vida eterna, un discipulado absoluto y radical, la entrega total del yo. Jesús entonces llama al caballero a reconocer el valor infinito del Evangelio. No solamente a él, pero después conversa con los discípulos hablando sobre eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús no lo deja en el aire, porque uno lee el texto y dice, vende tus cosas y regálaselo, y uno se queda pegado ahí, ¿cierto? Pero el gran mensaje de Jesús es lo que viene después. Dice, y tendrás un tesoro en los cielos. Y nosotros escuchamos eso y para nosotros es bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque un tesoro en los cielos no te ayuda a comprar una pizza. Y me gusta la pizza, ¿cierto? Un tesoro en el cielo no paga mis deudas. Un tesoro en el cielo no va a pagar el arriendo, ni el dividendo de la casa, ni la mensualidad de la universidad, no va a solucionar mi problema en el riñón, no me va... O sea, vemos esa promesa de Jesús como algo, ¿de qué me sirve mucho ahora? Algo así como cuando muera voy a tener, no sé, una casita mejor en el cielo, pero eso está tan lejos, yo necesito de soluciones ahora. Y vemos a Jesús quitando al hombre todo lo que tenía ahora y dándole a él algo, nada ahora, todo en el futuro. Y yo no sé exactamente de qué tesoro me habla Jesús, así que quedo en el aire entre el día de hoy hasta que Él venga en su reino, ni siquiera cuando muera. Entonces, ¿qué hago con ese tesoro en el cielo? Nos olvidamos qué significa esto, ¿no? Fíjate que el concepto de cielo en el Antiguo Testamento no tiene que ver con estrictamente un lugar que dice que un tesoro que está en el cielo, pero apunta hacia un tesoro que es del tipo del cielo, es decir, de la naturaleza de algo celestial. ¿De qué me está hablando? Jesús está apuntando a la calidad de lo que él entrega al caballero. Jesús está ofreciendo al hombre un tesoro, o sea, algo valioso, pero algo que es diferente de los tesoros que uno tiene acá. ¿Por qué? Porque es del valor de lo divino. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué significa eso? Básicamente estamos hablando de que Él es superior a nosotros. Él es Dios, no nosotros. Que nuestro Padre es divino. Entonces, el tesoro de los cielos es un tesoro de la naturaleza de lo divino. Es decir, que es superior a todo tipo de tesoro que yo pueda tener en la tierra. Es tan así que ¿cómo se describe los nuevos cielos, la nueva tierra? Con calles de oro. Y uno se pregunta, ¿pero por qué por calles de oro? No creo que será literalmente calles de oro. ¿Pero qué apunta? Apunta que lo que es más precioso en esta realidad va a ser completamente sin valor. Tamaño el valor de las cosas en aquella realidad. ¿Se entiende? La inflación en el cielo va a estar en otro nivel. En otro nivel. Así que nuestros billetitos no van a tener mucha importancia ahí. De eso está hablando Jesús, de un tesoro, de una posesión, de algo que es superior, algo que es eterno, algo que es sublime, algo que es perfecto, algo que es inmejorable, algo que no se marchita, algo que no se puede robar, algo que comparte de la misma naturaleza de Dios. Él estaba entregando al hombre el tesoro más importante y más precioso que ese hombre pudiera obtener, y ese hombre dijo no. Así como nosotros también decimos no, porque pensamos que la propuesta de Dios para nosotros no vale la pena. Tengo yo que ver, tengo yo que trabajar, tengo yo que hacer. Más vale la luquita en la mano que la promesa de la luquita ahí en el aire, ¿cierto? El ofrecimiento de Jesús aquí era la oferta de la gracia. Dejes de confiar en cómo tú puedes construir tu riqueza. Abandona la riqueza construida por tus propios medios, porque yo tengo un otro tipo de riqueza que yo te doy. No tienes que construirlo. Gran parte del esfuerzo humano es en construir para nosotros mismos valor.
una buena casa, hijos bien educados, una buena ropa. Por eso uno se levanta temprano, trabaja, paga las cuentas, se esfuerza para tener una buena vida. Y de igual manera uno se esfuerza en obedecer a Dios, para ser un buen cristiano, para dar testimonio, para portarse bien. Y uno está tratando de construir un tesoro también espiritual, un capital espiritual. Y Jesús viene y dice: deja de idolatría, el tesoro te lo doy yo. Eso es Cristo que me ve en mi miseria y me da valor. Tenemos que reconocer el valor infinito del Evangelio, que está en la gracia y no en la construcción personal. Muchos piensan que si yo me esfuerzo para ser un buen cristiano y llego temprano y salgo tarde y me saco la mugre y apoyo y colaboro y diezmo y ofrendo y voy y hago, y el Señor me amará más, el Señor me bendecirá más. Cuando el Señor no me bendice como yo quiero, yo pregunto: ¿por qué a mí, Señor? Porque a mí me tocó la enfermedad y no a mi vecino pagano. Porque a mí me tocó la cesantía y no al otro. Yo que estoy aquí sirviendo, trabajando, luchando, ¿y por qué, Señor? Nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas para ser validados por Dios. Pero lo que Dios quiere es que entendamos el valor de lo que Él nos da y aceptémoslos. Eso es lo que dice el Evangelio. La salvación no es algo que puedes lograr con tu determinación. Y fíjate que los discípulos pensaban así: a ver, Jesús, explícame eso. ¿Por qué? El hombre era piadoso y rico. La riqueza siempre significó la bendición de Dios. Es decir, Dios amaba a este caballero porque lo bendijo con mucha plata. Si una persona que es bendecida por Dios no puede ser salva, ¿quién podrá? Y ahí es donde Jesús rompe también ese paradigma, mostrando algo muy interesante, que no es por los ejercicios externos que uno va a conquistar el favor divino, y no siempre el favor divino se ve en esos beneficios externos individuales. Fíjate que el llamado de Jesús aquí en ese texto es para reconocer el tamaño de la salvación que Él ofrece, que nosotros disminuimos, que nosotros queremos comparar con nuestros propios esfuerzos, que nosotros queremos de alguna manera mezclar con algo impuro. La idolatría del corazón surge exactamente la falsa idea de que el Evangelio es limitado y tiene un poder acotado para afectar todas las áreas de nuestras vidas. Así que el Evangelio te salva el espíritu, pero tu vida, tu carne, tu trabajo lo tienes que hacer tú. Y ahí es donde entra el ídolo. Y el ídolo dice: yo te ayudo para que tú seas mejor, para que tú vivas una vida mejor. ¿Quieres vivir mejor? Sí, quiero. ¿Quieres crecer? Sí, quiero. Yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Y cuando uno ve, un ídolo pasa a ocupar el espacio de su corazón. Uno sigue yendo a la iglesia, uno sigue adorando a Dios, sigue cantando a Dios, sigue participando, pero como el muchachito del juego, así, está ahí, desconectado. ¿Por qué? No estás conectado con Dios, estás conectado con tu ídolo. Pero de la misma manera que el muchachito ahí jugando sin conexión, así son los ídolos. No existen. No existen. Es una pérdida de tiempo. Por eso, fíjate lo que dice Jesús acá. Jesús nos llama a disfrutar de todas las bendiciones incluidas en la salvación. Hoy nos llama a ajustar nuestras vidas en torno a esta salvación. Lo que queremos hacer muchas veces es calzar el ídolo con Jesús, así como la vieja con la nueva, y hacer así como que una mezcolanza. No funciona. Por eso dice que crecer en Cristo es el camino para disfrutar de las bendiciones de la salvación. ¿Cómo disfruto de ese tesoro? Quizás se preguntaría el hombre. Siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Fíjate lo que dijo Pedro. Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte, todo lo que teníamos para seguirte. Y es básicamente eso lo que Jesús quiere que entendamos en ese texto. ¿Será que podemos decir lo que dijo Pedro? ¿Qué tengo que dejar para seguir a Jesús? De verdad.
Haz un análisis de tu vida, desde las Escrituras. Permite que Dios vaya revelando tus ídolos. Ningún diagnóstico es indolor, son confrontacionales, son investigativos. Mira tu agenda, en lo que gastas, tu tiempo, tu dinero, tu histórico de navegación del computador. Haz un análisis de verdad en tu vida y permite que se revelen los ídolos que tienes en el corazón. Y luego decide romper con ellos. Es decir, toma una postura. No basta simplemente victimizarse. Ay, pucha, no sé, yo tengo un problema. Ay, y pone la voz así. Y que el Señor llama a una postura concreta y una decisión. Decide romper con ellos. Cambia la rutina. Abandona las prácticas. Cuestiona tus motivaciones. Haz algo. Pero haz algo. Y luego recuerda todos los días el Evangelio. Necesitamos recordar todos los días el Evangelio. Recordar todos los días que si hay una cruz, es porque mis pecados la hicieron necesaria. Mis pecados hizo con que fuera necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Y recuerda eso todos los días. Y recuerda todos los días lo tanto que Él te ama, lo tanto que Él provee para ti. Recuerda todos los días la riqueza que hay en Jesús. Jesús no es mano de guagua como nosotros, apretado. Te voy a bendecir, pero un poquito nomás. Hay riqueza de gracia en Jesús. Pero solo disfruto de eso a la medida que permito que Él me vaya sanando y voy creciendo y voy creciendo. Y así disfruto más del Evangelio, con todos los beneficios del Evangelio. Vamos a orar.